bueno, yo le decía, hay una historia larga de vinculaciones entre diferentes gobiernos militares y la industria azucarera. Algunos que los favorecieron, otros que los perjudicaron, pero puntualmente con la última dictadura, ¿no? La sangrienta, la genocida. ¿Qué vínculo tuvo el mundo azucarero en Tucumán, si se quiere, o lo mezclamos Salta y Jujuy también, si se quiere, con el gobierno militar? Bueno, aquí hay que hacer un tema muy complejo, obviamente que se ha escrito algo sobre el asunto, se podrían escribir muchos libros y muchas cuestiones, pero la actividad azucarera es históricamente la actividad que en Tucumán y en el norte argentino más capitales ha movido, más mano de obra ha generado, una actividad con una gran capacidad de vincularse y demandar distintos tipos de insumos, no solamente de la mano de obra. Tengan ustedes en cuenta que hasta no hace mucho, cada zafra implicaba la movilización de grandes contingentes de peladores de caña, Ujú. cosecheros, que venían a Tucumán desde Catamarca, desde Santiago del Estero, desde los valles también iban hacia Jujuy, eh, más atrás los indios chaqueños, los indígenas chaqueños, zafreros bolivianos, es decir, el ferrocarril, que era esencial para el funcionamiento de la zafra, para el traslado de la caña a los ingenios, para la distribución del azúcar a toda la Argentina. Y estoy hablando así históricamente, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. no pasa. Y obviamente todo gobierno civil y militar eh, ha sido parte, un actor imprescindible del desarrollo de la actividad. Y obviamente en épocas de dictadura, la habilidad, para llamarle de alguna manera, de algunos grupos empresarios, de poner al poder a su servicio, ha sido clave importante. En la época de la última dictadura, la dictadura genocida, es muy conocida la colaboración de la empresa Ledesma, Sí. en, que ha sido coprotagonista de la noche del apagón, proveyendo vehículos, personal, choferes para Sí, secuestro, la tortura, secuestro, desaparición. desaparición de personas, torturas, etcétera, etcétera. Y aquí en Tucumán hubo empresas, empresarios que también, según investigaciones que yo no he desarrollado, pero han desarrollado historiadores jóvenes, que han sido algunos de ellos alumnos míos en la Facultad de Filosofía y Letras, han determinado bueno, un compromiso, vinculaciones, y en este caso, al parecer, de la firma Minetti, Sí, que era propietaria del de la ingenio La fronteriza. Fronterita, que hoy tiene otro nombre, ¿no? Hoy se Ujú. llama, tiene otro propietario Sí, y hoy se llama Ingenio Famellar. claro. Ahora, hay que recordar, porque hay muchos que desconocen esta vinculación, ¿no? Y pareciera que la dictadura militar cayó del cielo en el 76. Y cuando nos remontamos un poco más atrás, a la dictadura anterior, la de Onganía, ¿no? La Revolución Argentina, eh, se aprobó en el Congreso una ley que es para reconocer el desagravio al pueblo tucumano y se promovía una reparación histórica económica a los empresarios de la industria azucarera. FOTE se opuso a la reparación económica, diciendo, y este es el argumento, si ustedes fueron cómplices de las dos dictaduras, de Argentina y del proceso de revolución nacional. ¿Hay una vinculación ahí también con el gobierno de Bueno, Onganía? bueno, sin duda en la, en el golpe del 66, muchos de los intereses que estaban detrás de ese golpe, estaba ahí el ingeniero Ledesma, Ujú. que ha sido muy favorecido ya desde el gobierno de Frondizi, justamente desde el año 1959, Ujú. cuando Álvaro Alzogaray, padre, uno de los padres del
liberalismo Sí. argentino, Fundador del UCD, si no me equivoco. fundador de la UCD y luego de gran influencia en el gobierno de Menem. Ujú. este, digamos, empieza una política tendiente a favorecer a los grupos más concentrados, especialmente a los del norte. Y cuando se produce el golpe, se desarrolla o se intenta, se ejecuta en realidad un plan criminal contra la economía tucumana, pero fundamentalmente con la economía contra la industria azucarera tucumana, que se suponía era ineficiente, prebendaria, se decía el cáncer de la nación, y que a raíz de una crisis, en la cual se combinan varios factores, pero indudablemente algunos factores de mercado. En el año 1965 hay una gran sobreproducción de azúcar. Eso se acompaña con una gran superproducción a nivel mundial, caída mundial de los precios, Ujú. elevación importantísima del stock para el consumo interno, en el marco de muchos ingenios que ya venían siendo debilitados por la política que se venía ejecutando desde el año en 1959, la cual el Banco de la Nación Argentina, que históricamente financiaba las zafras azucareras, porque hay que tener en cuenta Sí. que un ingenio azucarero trabaja, su zafra puede durar 4, 5, a lo sumo 6 veces al año, 6 meses al 6 año. meses, sí. Pero el que tiene que vender el azúcar los 12 meses. Entonces, cuando llegue el momento de prepararse para la nueva zafra, es un momento de que tiene que blanquear sus deudas, hacer los anticipos a los cañeros Sí. para que a su vez contraten a los trabajadores, ponerse al día con los bancos, arreglar sus deudas con los proveedores, reparar las maquinarias, y esa ayuda Que le daba el Banco Nacional. que daba el Banco Nación y que era proporcional a la participación de cada provincia en la producción nacional del azúcar, y que Tucumán siempre tenía, como sigue teniendo ahora, que la Sí. recuperó, 65% de la producción de azúcar, 65%, 63 más o menos, Sí. de la producción de alcohol, se rompió, favoreciendo a los ingenios más concentrados, Claro. algunos de Tucumán, pero por sobre todo El a Ledesma. los del norte. Y eso generó una situación de grave crisis social, digamos, los ingenios más que estaban en mayores problemas financieros, no podían pagar a los trabajadores, a los cañeros, a sus proveedores. Entonces Tucumán apareció como una especie de caldera social, el caldo para la difusión del comunismo. Sí. Mira, digamos, algo totalmente traído de los pelos, porque la FOTIA y los trabajadores azucareros eran necesariamente peronistas. Sí. Digamos, aquí, digamos, el Partido Comunista siempre ha sido un partido, digamos, con muy poca Sí, siempre fue presencia, marginal en Argentina. Sí. influencia, marginal, más allá, digamos, que uno puede reconocer, algún que Claro. tuvo gente honesta, Sí. trabajadora y todo eso, pero nunca logró penetrar en el movimiento obrero. Y ahí esa política que siguió manteniéndose durante el propio gobierno de Ilia, que no lo había modificado, bueno, fue la que dio pretexto para remediar el problema. Ujú. Y el remedio era matar al enfermo. Claro. Sí. Entonces, de un saque entre 1966 y 1968, se cerraron y se comenzaron a desmantelar. Bueno, se cerraron y desmantelaron Sí.
11 ingenios de los 27 que había en la provincia entonces. Imagínate, el 40% del parque industrial Claro. azucarero, muchos pueblos, digamos, quedaron sin actividad y sin Claro, eran sustento. pueblos que sobrevivían al ritmo del ingenio. Claro, los comerciantes, los cañeros en los pueblos, generó un shock tremendo cuyas expresiones demográficas son tremendas. Tucumán fue la única provincia argentina que entre 1970 y entre 1960, Sí. censo nacional, y 1970, censo nacional, retrocedió en el número de habitantes, mientras el país Crecí. creció un 17%, la provincia de Buenos Aires creció 20, el Gran Buenos Aires creció casi un 30%. También fueron afectadas Santiago del Estero, que creció apenas un 4%, Catamarca apenas un 2%, mientras Salta y Jujuy crecieron arriba del 20%. Y empezó a generarse en Tucumán un problema que decían a comienzos de los años 70 que había que solucionar, el problema de las villas miserias. Y el problema no eran las villas miserias, el problema era el cierre de los ingenios, Claro. y la falta de trabajo para esa gente, que se venía del interior de la provincia al Gran San Miguel de Tucumán. Fue, digamos, un industricidio, uno de los tantos que venía ya, digamos, sufriendo a la provincia, porque el primero había sido el achicamiento dramático del plantel de trabajadores de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, que pasaron en muy pocos años, desde fines de los años 60 a mediados de los años 60, de tener casi 6.000 trabajadores a tener 3.000 trabajadores. Es decir, ha sido la provincia más golpeada por la dictadura, que luego un golpe, que fue todo un golpe económico, y que hubiera sido peor si los trabajadores no resistían, porque en 1970 había 5 o 6 ingenios que estaban en la picota, y fue la lucha de los trabajadores la que Lo le sostuvo. torció el brazo al dictador Onganía y obligó a ese gobierno a constituir la Compañía Nacional Azucarera, CONASA, que reunía 5 o 6 ingenios, entre ellos Bellavista. Claro. Se logró sostenerlo por la presión. Claro, Ahora, y exacto. la respuesta es tanto de la dictadura de Onganía, pero después lo vemos todavía mucho más feroz, ¿no? En la otra dictadura, la del 76, fue la represión, ¿no? El Bueno, movimiento obrero. por supuesto, pero a fines de los años 60 y comienzo de los 70 se da en Tucumán, pero también en Córdoba y en otras provincias argentinas, los llamados ASOS, cordobazos, tucumanazos, rosariazos, mendozazos, y eso va a ser un golpe tremendo para la dictadura. Eso genera una fractura interna dentro del ejército. Onganía, que tenía un plan para quedarse 20 años, Sí. tiene que retirarse, y el gobierno de Livingston y de Lanusse, que lo suceden, no tienen otra alternativa que abrir el juego democrático, que terminaría con el retorno del peronismo al gobierno en el año 73. Sí. Y de vuelta, una política del justicialismo favorable al conjunto de la actividad, ejecutándose bajo la consigna de la justicia social, como había sido en los años del 45 al 55, y de alguna manera como el radicalismo, a su manera, lo había hecho durante la década del 20, que planteaba... Ahora, ¿sabes qué es lo curioso? Que los sectores de derecha, cuando apuntan hacia atrás, ¿no? Fundamentalmente el presidente que está, se acuerda de los años de democracia como los peores años en la cuestión económica, pero nunca menciona las dictaduras, que han sido los que económicamente han tenido los peores resultados de todos. Claro, porque el
¿Qué es lo que queda del llamado Operativo Tucumán? El Operativo Tucumán era un invento después del cierre de los ingenios de dar facilidades para, eh, eh, valga la redundancia, facilitar la radicación de industria que absorbieran la mano de obra que había quedado este, sin trabajo Sí. con el cierre de los ingenios. Y se crean muchas, digamos, algunas fábricas que absorben una mínima cantidad de lo que Alpargatas en el sur, Sí. Grafa en la zona de Famayá, por supuesto Escaña, que Que se fue. abre recién en los años, a fines de la dictadura, Sí. digamos, creo que Sarrulla era el gobernador, que de ninguna manera pueden absorber y, bueno, y otros, muchas pequeñas fábricas, pequeñas industrias, que creo que Miski puede ser, que Ujú. continúa, que pertenecía a Arcor, Sí. pero que absorben una cantidad muy limitada de trabajadores, la mano de obra que había quedado, este, Claro, huérfano, por decirlo de hu- alguna manera. claro, había quedado, digamos, en la calle con el cierre de los ingenios. Claro. Y luego en los 70, sí, en los 70, lo que, y ya en los 70, en el año 75, Sí. llamado, con el llamado, a ver si me dio el nombre ahora, Estaba María Estela con, Martínez en el 75. no, claro, claro, con el decreto de febrero El Operativo Independencia. claro, el Operativo Independencia, que se ejecuta con el pretexto de la instalación en Pedemonte, Ujú. más que en el Pedemonte, digamos, en el monte, digamos, de la compañía de monte, eh, del ERP, del PRT ERP, Sí. que nunca superaron Eran 100 poquitos. combatientes, Sí, sí. un operativo represivo en Tucumán que va a costar la vida. Primero que esa compañía de monte va a ser exterminada en pocos meses. A fines del 75, digamos, estaba totalmente inactiva, pero que se traslada también a la ciudad de Tucumán, a los pueblos, y que va a significar un número importante de trabajadores, gente de la cultura, dirigentes sociales, gente que no tenía nada que ver, de Ujú. paso, porque siempre hay eh, Sí. víctimas, Los daños colaterales que le los dicen daños ellos, ¿no? Sí. colaterales que se dice, y que algo que se profundiza luego con la llegada de Bussi Mm. a la provincia a fines del año 75 Sí. y más aún a partir de marzo del año 76. Se estima que ahí en el año 76, en marzo, el 22 de marzo, 2 días antes del golpe, un grupo armado, no necesariamente parapolicial ni paramilitar, pero un grupo armado, ultima a Atilo Santillán, Sí. que era el De secretario la general de FOTIE. la FOTIA, y un mes después, Benito Romano, quizás el más importante dirigente azucarero tucumano, hermano político de Atilo Santillán, es secuestrado y desaparecido en la ciudad de Buenos Aires, a donde había ido a hacer gestiones Ujú. para ver dónde estaba uno de sus hermanos que había sido secuestrado aquí en Tucumán, en Delfín Gallo. Recién el año pasado, no, sí, el año pasado, la familia recuperó sus restos que estaban en un cementerio en la provincia de Buenos Aires y Sí. les pudieron dar sepultura. Pero en ese proceso, como en esas prácticas genocidas, bueno, lo que se va a ir a juicio ahora es la complicidad de un grupo empresario. No creo que haya sido el único, Pero pero por algún lado se tiene que por empezar. algún lado tiene que empezarse. Daniel, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes.